de que, de que se puede realizar cualquier tipo de mala praxis, se puede decir así, bien, de mala praxis ante la situación que pueda presentar, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que nosotros movilizamos al paciente sin querer y ya le dañamos quizás un disco, ¿no? O hasta por un mal movimiento, créanme, colegas, que podemos también igual dejar a un paciente hasta inválido. Bien, por segundo punto, el avisar. Comunicar siempre al número de emergencia y reportar lo ocurrido, que en este caso, ¿quién sería? Pues la SAMU. Si estamos nosotros de civiles, llamar a la SAMU, llamar a los bomberos, o en este caso, pues llamar a un servicio que nosotros tengamos también igual de conocimiento o a la misma policía, ¿no? Y de por sí, pues el primer auxilio que nosotros le tenemos que brindar al paciente es socorrerlo. En cuanto a brindarle según lo que veamos, para ello siempre tenemos que saber también ver el pulso de mi paciente. Bien, porque créanme, pues colegas, que si es que nosotros ha pasado, ha pasado que a veces hay personas, ¿no? Que quieren ayudar, pero ya el paciente creo yo que está muerto y que están que le hacen RCP, cosa que en realidad es algo ilógico, ¿no? Por eso siempre hay que saber diferenciar y saber detectar cuando un paciente requiere de una asistencia primaria y cuando, Pero como bien, le... porque lo ideal es brindarle una asistencia médica. Porque si ya mi paciente ya no está, ya no tiene ningún señal de vida, lo único lo que yo estoy haciendo es dañar más su cuerpo. Bien, ahora, tenemos que también saber el signo y sus síntomas, como por ejemplo, ¿cuál sería un signo? ¿No? La expresión objetiva. Es todo aquello que puede ser medio por muestras, sentidos o algún equipo. Como por ejemplo, en cuanto a equipos tenemos nuestro pulsoxímetro, nuestro termómetro, ¿no? O nuestro estetoscopio, por ejemplo, ¿bien? O nuestro tensiómetro. Eso se basa a un síntoma, como por ejemplo que vendría a ser un síntoma, una expresión subjetiva de la evaluación, que es todo aquello que nos expresa el paciente. Por ejemplo, un caso. Si mi paciente llegara a tener un dolor de cabeza, mucha sudoración, ¿no? Muchas personas pueden relacionarlo, por ejemplo, con con una hipertensión, ¿no? O quizás, por ejemplo, que a un paciente quiere darle un infarto. ¿Cómo lo tenemos nosotros que diferenciar de, por ejemplo, no, quizás mi paciente solamente tiene un dolor de cabeza y está quizás teniendo un proceso infeccioso? ¿Cómo lo realizo? Le pongo en todo caso, le empiezo a controlar sus funciones vitales. ¿Cuál es el control de funciones vitales? Tomar pulso, tomar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, presión arterial, ¿no es así? Entonces tenemos que hacer el control de estos signos vitales. ¿Para qué? Para poder saber y poder asimismo descartar qué es lo que va teniendo mi paciente. Ahora, nosotros hacemos ese tipo de descarte en un paciente que nosotros sabemos que, por ejemplo, diferenciar, como les indicaba, un paciente que le está dando un infarto, ¿no? Con una migraña o un cuadro infeccioso. ¿Algunos de ustedes sabe diferenciar, por ejemplo, algún paciente que esté presentando un infarto? ¿Alguien sabe? ¿Los escucho? Dolor, la expresión facial. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más sabe algo? Es cuando la persona se toca el pecho, ¿no? Porque cuando se está asfixiando se agarra la garganta, pero en este caso
cuando es un infarto, el dolor viene en el pecho. Ya, también. ¿Alguien, otro más? ¿Otra acotación? ¿Alguien más? A ver, miren, les detallo muchas cositas. Lo que ustedes me han dicho está bien, sí, pero otra cosa, hay pacientes que pueden, usualmente cuando una persona está teniendo un infarto, lo usual y lo más común, créanme, lo que ustedes van a ver es que el dolor y el hormigueo que viene desde esta zona de aquí, que es prácticamente a la altura de la clavícula, la parte de atrás del omóplato, bien, omóplato clavícula va a empezar a tener un adormecimiento, va a empezar a tener un hormigueo todo el brazo izquierdo y va a empezar a sentir, después de ese dolor que siente, ese hormigueo, va a empezar a que el pecho se le va oprimiendo. Ahí recién empieza dolor de cabeza, mucha sudoración. Ahí es donde el paciente ya estoy detectando que ya está entrando en un cuadro de infarto. Eso es un preinfarto, ¿ok? Un paciente que ya le está dando un infarto, ya empieza a tener una presión en el pecho demasiado intensa, en el cual, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Con el corazón, que ya no genera el mismo trabajo de generar el mismo latido. Bien, se empieza a contraer, que se empieza a parar, como quien dice, ¿no? A detenerse. Bien, ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, pudiéramos asistir a un paciente que recién está entrando en este tipo de cuadros? De por sí, muchas personas eh, no, bueno, no saben qué hacer en realidad, ¿no? Muchas personas manejan estos o preinfartos de muchas maneras. Bien, una persona que, por ejemplo, esté allí deambulando, lo primero en realidad que ustedes tienen que hacer es acostar al paciente, indicarle que respire profundamente. Obviamente que no vamos a poder decirle, señor, échese, respire profundo y relájese. No, eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el mismo dolor va a hacer que lo empiece a generar la misma presión. Pero mientras tanto, te echas, haces esa respiración profunda. Inhalas, exhalas fuerte, tienes que hacerlo fuerte e inmediatamente, si es que ustedes por allí tienen, si están en la calle y tienen por allí lo más cerca una farmacia, una aspirina de 100 miligramos vía oral, lo ayudan hasta que al menos puedan acudir a un centro médico especializado o cualquier hospital o clínica. Esa es la primera opción que ustedes pueden tener para que puedan ir ayudando a su paciente. Porque créanme que es esto cuando muchas veces el paciente está teniendo un infarto, muchas personas a veces le dicen, ya échelo, señor, hay que hacerle RCP. No. ¿Por qué no es no es lo recomendable? ¿Por qué? Porque el corazón, lo que primero tenemos que hacer, si de por sí el corazón se contrae, nosotros al masajear el corazón estamos haciendo que bombardee, que trabaje con fuerza. Lo que primero tenemos que hacer, ¿qué es? Que el corazón se relaje para que empiece a circular la sangre, bien, y pueda generar una correcta circulación y pueda el paciente al menos mantenerse un poco estable hasta que el cuadro llegue a pasar. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Licenciado, una consulta. También sería importante quizás hacer que el paciente comience a toser fuerte. ¿Ayuda en algo eso? Muchas personas lo hacen, pero usualmente, ¿para qué es este tipo de, el que tosa? Es generar un fuerte bombeo al corazón, para que el toser es, o sea, estamos tosiendo tan fuerte que el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Generar el mismo bombeo, ¿no? De un RCP, se podría decir, pero más leve. Pero antes de poder realizar eso, primero lo que tenemos que hacer es que el paciente en primera instancia tiene que mantenerse en relajo. Porque si nosotros ayudamos a que el paciente se relaje, haga la respiración profunda, lo que vamos a hacer es que el corazón
ya no se esté comprimiendo tanto, sino se empiece a relajar por la misma oxigenación que yo le estoy brindando al corazón. ¿Me dejo entender? Lo que primero nosotros, o sea, cuando el corazón se contrae es porque tiene falta de oxigenación. Cuando nosotros realizamos este tipo de mecanismo, ¿no? Es lo que nosotros vamos a hacer es brindarle apoyo de oxígeno a nuestro corazón ¿para qué? Para que pueda relajarse y pueda mantener la circulación. Y como les digo, si es que tienen a la mano el poder comprar una aspirina de 100 miligramos, eso ayudará mucho. ¿Por qué? La aspirina o el ácido acetil salicílico, ¿ok? ¿Para qué nos va a ayudar? A que genere lo que es con mayor facilidad la relajación del músculo. Bien, ¿para qué? Puede acudir a un médico al paciente, en este caso a un hospital o la clínica más cercana. No es tan recomendable decirle al paciente, señor, tosa, porque créame que más va a sentir el dolor. Porque nosotros, en realidad, cuando un paciente está teniendo un infarto, al oprimir toda esta parte de aquí, no es, o sea, es prácticamente el pecho. ¿Ok? Empieza a tener dolor. Al toser, como estás golpeando tanto, lo que va a sentir mi paciente es más dolor del que ya tiene. Entonces, lo que yo requiero es que mi paciente en realidad se relaje, porque mientras que más dolor tiene, más tenso se pone, entonces el infarto llega a hacer más compresión en el corazón, ¿no? Y no puede generarse lo que yo requiero, que mi paciente tenga una circulación sanguínea al corazón. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Hola. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien, todo claro. Ok. Entonces, continuamos. Bien. Tenemos que tener en conocimiento cuáles son los signos vitales. Los signos vitales, uno de ellos, como les había comentado, es el pulso, la respiración, temperatura y presión arterial. Bien, en cuanto al pulso, tenemos que saber que es conocido como una frecuencia cardíaca. Bien, se puede tomar el pulso en diferentes zonas. Ahora, la más común, ¿no? Es en la muñeca, puede ser en el cuello, ¿ok? Y usualmente lo que nosotros tenemos que contabilizar es por minuto, ¿bien? Por minuto. Ahora, de por sí, en una persona, lo que nosotros en realidad tenemos que sentir en cualquier tipo de persona como primer auxilio que tenemos que brindar es si es que mi paciente tiene o no tiene pulso. Saber reconocerlo, ¿ok? Tenemos que saber reconocer ello, ¿no? Tenemos que saber, ahora, hay muchos pacientes que cuando tienen algún tipo de accidente, el pulso llega a bajar mucho, pero aún lo hay. Puedes tener el paciente, o sea, el pulso de un paciente que tenga algún accidente no siempre va a ser el mismo pulso que un paciente sano. Bien, ¿por qué? Por el mismo golpe o el mismo accidente que pueda tener. En este caso, el pulso del paciente puede ser muy bajo. Bien, pero tienen que saber en qué momento, por ejemplo, o mejor dicho, tener mucho tacto, sobre todo en nuestros deditos, para poder detectarlo. Bien, para poder detectarlo. En cuanto a la respiración, de igual manera, usualmente nosotras, por ejemplo, ¿no? Las personas que trabajamos en ambulancia, o en el caso, por ejemplo, como la señorita que es paramédico, bien, cuando quizás, por ejemplo, podido haber atendido a un paciente que esté tirado en la pista, quizás por una tensión o quizás por una ley de emergencia, porque las ambulancias, leyes de emergencia, a cualquier ambulancia la paran, así esté yendo a una emergencia, a otro tipo de emergencia. Bien, pero por ley de emergencia sí a veces nos solicitan el apoyo. Entonces, ¿qué es lo que usualmente vemos? Porque nosotras no vamos a hacer como quien dice, a la antigua, ¿no? Acercar mi manito para ver si mi paciente está así. Porque he visto.
que hacen así, para ver si es que respira o no respira. No. ¿Cómo lo podemos detectar? Solamente con que el pecho, cuando una persona está echada, si el pecho levanta y baja. O, bueno, aquí usualmente no se observa en el cuello, solamente es en la parte del pechito. ¿Ok? En nuestro pecho usualmente si es que levanta y si es que baja. Porque créanme que el hecho de que ustedes hagan así muchas veces no se siente. No, yo he visto también comentarles como una anécdota de que he visto que hay otros paramédicos o también hasta licenciados que tienen sus espejitos, ¿no? Y le ponen ahí el espejito en la nariz para ver si es que el paciente está respirando o no. Bien. Otro de los signos vitales es la temperatura. La temperatura específicamente, ¿qué es lo que nos permite? En realidad nos muestra, ¿no? La temperatura corporal, ¿no? Y se puede tomar también en diferentes zonas, que puede ser oral o axilar, ¿no? Y con diferentes termómetros, que son los que salieron, por ejemplo, en pandemia, esos que se colocaban, también en la frente también, ¿no? Pero créanme que en cuanto a la temperatura, yo les recomiendo, siempre, siempre he recomendado, usen termómetro de mercurio, ¿bien? Termómetro de mercurio y siempre es recomendable tomarlo de manera vía oral, porque si es de manera axilar, tienen que aumentarle 0,5 a la temperatura que les haya salido. Y tienen que saber leer muy bien el mercurio. Por otro lado, tenemos la presión arterial, ¿no? Que en ese caso, pues, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Bien, cuando el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. Cuando está en reposo entre latido y latido, la presión va disminuyendo. Bien, ahora, para los signos vitales de por sí, ustedes tienen que saber cuáles son los rangos básicos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a un niño, un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Bien, no todos van a tener siempre los signos vitales iguales, ¿ok? Eso es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta y tienen que, sobre todo, mantenerlo siempre pendiente. Porque, por ejemplo, como les dije hace un momento, ¿no? Puede ser que el pulso esté muy bajo, la respiración esté muy baja, la temperatura puede ser que esté muy alta. La presión arterial muchas veces en un paciente que tiene, por ejemplo, les decimos nosotros a veces en el área de salud los pacientes choqueados, ¿no? Los que están entrando en un shock. Pueden tener la presión, a veces la presión se les cae, porque puede ser que tengan un sangrado interno o puede ser un sangrado externo que se pueda ver. Va a influir muchas cosas, pero ustedes tienen que tener de conocimientos, en realidad, cuáles son los valores normales o los valores referenciales en cada paciente. Ahora, vamos a hablar sobre nuestra evaluación primaria. En primer lugar, en cada paciente tenemos que tener la evaluación de conciencia. Bien, ¿qué corresponde a la evaluación del nivel de conciencia? El AP, que en este caso sería el estado de alerta, es si responde al estímulo verbal, si responde al estímulo doloroso y el estado de inconsciente. ¿No? ¿Cómo podemos saber todo esto? Por ejemplo, a ver, seguimos con el caso hipotético del paciente que lo atropella. Yo llego primero, en primera instancia, como pueden ver ahí en la imagen, me acerco yo al paciente y le hablo. Señor, ¿sabe? ¿Recuerda lo que le pasó? Se encuentra, aunque créame que aunque suene lo más tonto preguntarle a una persona que ha tenido un accidente, señor, ¿se encuentra bien? Si es que el señor me dice no, entonces quiere decir que algo está andando mal con el paciente. ¿Qué puede ser? De repente el paciente puede ser que no sienta las piernas, no sienta los brazos, ve borroso, siente mareos, ¿no? Entonces todas esas cosas tengo que ir preguntando.
Si yo veo y llego y mi paciente está con los ojos cerrados, yo lo muevo o lo toco y no me responde, ¿qué es lo que hago? Puedo peñiscarle a la altura del esternón, ¿ok? Le genero una presión. Si mi paciente reacciona a esa presión o a ese peñiscón, ¿qué quiere decir? Que mi paciente puede ser que esté consciente, pero no a su totalidad. Bien, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una respuesta al estímulo de dolor? Sí, pero no tiene un estado de alerta consciente y no responde al estímulo verbal, pero no está tampoco inconsciente a su totalidad. ¿Ok? Esa es la forma como podríamos evaluarlo de primera instancia. Ahora, en cuanto a la respiración, en la evaluación de respiración corresponde a evaluar la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, en este caso tenemos como siglas BOS, que vendría a ser V significaría ver el movimiento torácico o abdominal de la respiración, como les digo, en la parte del pecho. Observar si es que pues hay un movimiento usual, ¿no? Cuando nos referimos en la zona abdominal, no se observa mucho, ¿ok? En una respiración normal, si ustedes pueden evaluarse, cuando uno respira, usualmente mueve lo que es más que todo la zona torácica, ¿verdad? En el abdomen no se nota mucho. Se nota mucho en un paciente que haga, por ejemplo, que tenga algún cuadro de falta de oxigenación, que haga tirajes. Ahí sí se nota. ¿De qué forma? Que hay hundimiento. Pueden revisarlo también, lo pueden tener en cuenta como una revisión, porque uno no sabe si es que el paciente está entrando en una crisis o no, ¿ok? Ay, perdón. Bien, entonces eso es un paso. Bien, el otro es oír el sonido que emite en la inhalación o exhalación. En estos casos sí es bueno acercarse y poder escuchar, porque hay pacientes que pueden tener una respiración normal como el que tenemos actualmente ahorita nosotros, o hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, un jadeo, como el estar perdón, me había olvidado que estaba con la tos. No pueden hacer eso, o se escucha. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado, habrá visto algún paciente eh, que tenga, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que usualmente tienen traqueostomía, no sé si les han escuchado, que se escucha como un rugido. Puede ser también que el paciente esté presentando ese tipo de sonido al momento de respirar. Entonces, tenemos que ir evaluando, en este caso, el ver primero si es que hay movimiento torácico, el oír si es que hay alguna secreción o hay alguna obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Y el sentir en el aire que sale por las vías respiratorias. En ese caso, por ejemplo, cuando eran en pacientes COVID, no sé si cuando era pandemia, no sé si ese tipo de evaluaciones. Automáticamente solo se sostenía al paciente, se verificaba con el pulso oxímetro y pues se le generaba la ayuda que correspondía. Ahora, tenemos también que tener en cuenta dentro de una evaluación primaria es el tema de la circulación, que vendría a ser, consiste, por ejemplo, en verificar la existencia de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que en este caso sería, y lo recomendable es tomar el pulso de 10 a 15 segundos en las zonas adecuadas. Como pueden ver en la imagen, están tomando, en este caso, en el cuello. ¿Qué es lo más común que se toma el pulso? Bien, solamente durante 10 a 15 segundos. Bien, ahora, ¿qué es lo que también tenemos que evaluar? Como evaluación primaria son algunos tipos de hemorragias. Por ejemplo, de presentarse una hemorragia, se debe controlar en forma inmediata, ya que estas ponen en riesgo la vida de la persona. Por ejemplo, ¿no?
Las personas que hayan trabajado en alguna ambulancia o piensen trabajar en ambulancia, hay casos, ¿sí? Hay casos aquí en el Perú donde hay muchas y muchos jóvenes que muchos tienen el tema psicológico, ¿no? Que quieren suicidarse por A o B de cosas, bien, o en algunos accidentes, por ejemplo, algunas peleas que por allí pasan, les cortan y están con el sangrado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer de primera instancia? Por ejemplo, si estamos en un auxilio médico, pues con gasas. Y si no, con lo que tengamos, la verdad es así, colegas, es con lo que podamos tener en la mano en el momento. Pero tenemos que tratar de hacer que este sangrado se detenga, oprimiendo con fuerza, ¿no? Y con un trapo, en este caso de preferencia que sea limpio o si no con gasas, ¿no? En la zona donde está el sangrado. Esta opresión o el oprimir, ¿por cuánto tiempo? Hasta que uno pueda llegar o a un centro de atención o hasta que en este caso la ambulancia llegue. Aunque no lo crean, nosotros en ambulancia, por ejemplo, hacemos lo mismo, pero solamente ¿qué es lo que realizamos aquí? Hacemos compresión con vendas, perdón, con gasas primero con apósitos, ¿no? Y después de ello, ¿qué es lo que colocamos? Un vendaje. El vendaje no es aquí hacer un vendaje estético, colegas, sino es hacer un vendaje circular, sobre todo ¿para qué? Para mantener oprimido, en este caso, el sangrado, ¿no? Para detener un poco el sangrado. Ahora, si es en el brazo, como lo pueden ver aquí en la imagen, hacer el vendaje y decir que mantenga su brazo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque así vamos a generar lo que es la detención de ese sangrado, ya no siga fluyendo. Si mantiene mi paciente el brazo hacia abajo, créame que el sangrado va a ser más fluido y va a seguir generando la sangre como tal. Bien. Aquí. Esta posición de seguridad que ustedes pueden observar en imagen, usualmente se usa para aquellos pacientes que hayan presentado un cuadro de epilepsia. ¿Alguna vez ustedes han visto algún paciente por ejemplo, se han topado en la calle y en su propia cara de ustedes se ha caído un paciente con epilepsia? ¿Alguna vez han visto? ¿Alguien los escucha? ¿Alguien ha visto algún paciente con epilepsia? A ver, colegas, no se duerman. Sí, sí, ha habido Sí, casos que se ha visto personas transitando, repentinamente entran en shock, desmayo y caen al suelo y comienza la crisis. Ujú, exacto. En esos bueno, casos, yo dime, también tengo mi hijo que convulsiona. tu hijo, Sí, sí lo he visto en varias veces. ya. ¿Y qué es lo que has hecho tú para poder ayudarlo en el momento de la convulsión? Bueno, lo que he hecho es que mayormente esté echado Ujú. y que esté echado y a veces no sé si estará bien. Por un costadito de su diente, de su boca, trato de ponerle un polo, lo doblo así chiquito y le pongo al costado de su diente porque me da miedo que se muerda su lengua. No sé si estará Exacto. bien lo que hago. Pero Créeme trato que es de lo ponerlo mejor. por el costadito para que él pueda respirar. Exacto, sino, exacto. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? A estos pacientes en primer lugar se le tiene que colocar de la manera como pueden ver en la imagen, ¿no? De costado, su cabeza en apoyo con algo de preferencia si estamos nosotros mismos en nuestras piernas, ¿no? ¿Esto en qué nos va a ayudar o qué vamos a ayudar a nosotros al paciente? En primer lugar, a que mi paciente no se aspire, porque si lo mantenemos con la cabeza hacia arriba, con la misma saliva, se pueden atragantar y se pueden aspirar. Eso es uno. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos de costado para que la saliva que puede ir generando, al menos la vaya eliminando. Bien.
Ya no se la va a atragantar, ya no se va a aspirar, no se va a atorar. También, ¿qué hacemos al ponerlo al costado? Usualmente los pacientes que sufren de epilepsia, ¿qué es lo que pasa con la lengua? Por el mismo cuadro que están presentando, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O bien, la lengua se le endurece tanto, no sé, a veces hasta se les adormece que lo mantienen aquí, así. Por eso es que se muerden, hacen esto, se las retiran. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando ponemos al costado, la lengua va a caer hacia el costado, ya no la van a botar hacia afuera. La van a mantener hacia adentro, pero sí, eso lo que nos dice nuestro colega es muy importante. Siempre tener un trapito, cualquier trapito, lo más pequeño, nunca pongan palo, nunca pongan lapicero, ni sus dedos, nada que el paciente se pueda lastimar. Solamente lo único lo que pueden ustedes colocarle es una tela o un trapito en un costadito, no para que lo muerda, o porque muchas veces el paciente créanme que a mí sí me ha tocado pacientes con cuadros epilépticos un poco lúcidos, que le decía, abre y muerde, ¿no? O abre y cierra la boca, y ya cuando estés en tu momento de que vas a ponerte rígido, empiezan a morder y ahí lo van a morder sin ya lastimarse, por ejemplo, los labios, sin lastimarse la lengua o sin lastimarnos a nosotros también. ¿Por qué es recomendable ponerlos del costado? Porque ellos cuando se mueven en esta parte, así como me ven a mí cuando están con boca arriba, como están sacudiéndose, ¿qué es lo que hacen? Están golpeando demasiado la parte de la espalda. Entonces también muchas veces se genera mucho golpe y se lastima. Cuando uno está de costado, ya están haciendo solamente este movimiento. ¿Qué quiere decir? Ya no hay un golpe que puedan tener en la espalda, que puedan tampoco tener en la cabeza. Pero sí es bueno siempre agarrarlos de la cabeza, ¿no? Apoyarlos entre las piernas, bien, para que solamente hagan este movimiento, nada más. Pero ya no van a tener ese movimiento de que se estén golpeando la espalda porque ellos se mueven así, ¿no? No sé si han visto, se mueven así. Entonces, aquí de costado van a tener mejor respuesta hacia un cuadro de epilepsia. Bien, ahora, si mi paciente es medicado o no, no sabemos. Usualmente, ¿qué es lo que se usa como tratamiento de inmediato? Es un diazepam, no vía oral, sino intramuscular. Bien, cuando digo intramuscular, no necesario es colocarlo en el glúteo, pueden colocarlo en el muslo. Bien, no siempre en el glúteo, sino en el muslo. ¿Para qué? Para poder ayudar a mi paciente en qué, en que vaya relajando el músculo, porque recuerden que cuando hay una epilepsia, todo el músculo se contrae. Y al contraerse, ¿qué es lo que yo necesito? Ayudar a relajarlo, ¿no es así? Porque créanme que muchas veces hay episodios de epilepsias que pueden durar mucho tiempo. Y en esos cuadros de epilepsia que demoran mucho tiempo, hay un daño cerebral también. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Ayudar a mi paciente para que ese daño cerebral no se genere con mayor magnitud, sino relajarlo. ¿Para qué? Para poder controlar. Bien. El diazepam es lo primordial que se puede usar de primera instancia como una urgencia médica, bien, ante un cuadro de un paciente con epilepsia. Los pacientes epilépticos, créanme que no son alérgicos a este tipo de medicamento, ya que usualmente las pastillas que toman son derivadas también de este medicamento, así que no habría ningún problema, ¿ok? Ahora, Señorita, una consulta. Como usted dice que él toma su pastilla fenitoína. Igual ujú, cuando le da su crisis, ¿le puedo dar lo que usted dice o no es necesario? Porque está. sí, lo que pasa es que las crisis a un paciente con cuadro de epilepsia no es que le dé todos los días. Un cuadro de epilepsia a un paciente con ese tipo de enfermedad, o sea, los cuadros de epilepsia, ¿por qué se desencadena a un paciente que lleva tratamiento? Puede ser uno, por carga de estrés. Dos, puede ser también, por ejemplo, ¿no? Porque no tomó el medicamento. O tres, por consumo de algo, bueno, no lo tomemos como sustancia solamente,
pero sí alguna alimentación que de repente le desencadene este tipo de cuadros. Ahora, si yo sé que, por ejemplo, en su caso de usted, ¿no? Que tiene un hijo que sufre de epilepsia y llega a tener un cuadro, no creo yo que los cuadros los tenga tan seguidos, ¿no es así? ¿O sí? Hola. Hola. Sí, le preguntaba, ¿los cuadros de su Ay, hijo se son fue la seguidos? señal, no la escuché. Le hice la pregunta y se me fue la señal. Dígame. Digo, ¿los cuadros de su hijo son seguidos? No, él puede durarle hasta 6 meses, de repente convulsiona de acá a 2 meses. Lo más largo que me he dado cuenta es a los 6 meses, pero a veces puede convulsionar. Por ejemplo, la vez pasada convulsionó tres veces en un día, ¿no? Y me sorprendió, porque casi nunca había. Lo que pasa que cuando ellos están muy preocupados, algo no está bien, entonces ellos se recargan, ¿no? Y entonces Exactamente. pienso Como que les por decía, eso es. exacto. Como les decía, usualmente un paciente convulsiona con ese tipo de problemas, convulsiona por carga de estrés. Bien, es lo más, Mm, bien, es lo más usual que es por carga de estrés. Ahora, eh, en este caso, por ejemplo, ¿no? De su hijo, puede usarlo, sí, la medicación, pero la medicación se aplica de manera intramuscular. No es de que él está en plena convulsión, usted le va a dar la pastilla, no, porque lo no, que vas a claro, hacer es atorar, lo vas a asfixiar. sí, Exacto. pues. Le aplica una ampolla nada más, es una ampollita, se le aplica intramuscular y se espera más o menos unos 3 minutos más o menos para que pueda hacer efecto. Y ahí usted va viendo que va a ir bajando, pero para que sería en este caso, no apenas empiece de inmediato. Y de ahí ya llevarlo a un centro médico para que lo puedan evaluar, porque puede pasarle la convulsión, pero tenemos que ver si va a seguir requiriendo la misma dosis de medicación que él ya viene acostumbrando tomando, o o tienen que alzarle la medicación o mantenerlo, pues, ¿no? Mm, ya, señorita, gracias. Ok, bien. Ahora, vamos a hablar sobre las hemorragias, ¿ok? ¿Qué es una hemorragia? Bien, es la pérdida de sangre a través de los vasos sanguíneos que se cortan, rompen, en este caso golpean o perforan por diversas causas. Bien, el grado de peligro depende del volumen de sangre que se pierde. Ahora, en cuanto a los tipos de hemorragia, tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, hay hemorragias externas como internas. Las externas son aquellas en las que la sangre sale al exterior, o sea, ¿qué quiere decir eso? Los que nosotros podemos visualizar, que se puede dar por algún corte, algún arañón, ¿no? Puede ser también de manera, en este caso, ¿no? Sangrado arterial, por vena o por capilar. Como pueden observar en pantalla, cuando es arterial, es como que si estuviera saliendo como un tipo un chisguete. Cuando es vena, solamente se derrama. Cuando es capilar, es solamente superficial. Bien, ahora, hay hemorragias exteriorizadas, que son, por ejemplo, las nasales, ¿no? Que son aquellas que se producen en el interior del organismo, pero en las que la sangre sale al exterior, ¿no? A través de un orificio natural del cuerpo, como por ejemplo les digo, el nasal puede ser también del oído, puede ser también el de la boca, ¿ok? Puede ser vaginal o rectal. Bien, son los orificios que nosotros en realidad tenemos expuestos, pues, ¿no? A que puedan sangrar. Y las hemorragias internas se las da, en este caso, las que se producen en el interior del organismo sin salida al exterior. Como por ejemplo, ¿no? Las mujeres cuando nosotras tenemos un embarazo ectópico, ¿no? Cuando tenemos un embarazo ectópico, ¿qué es lo que sucede? La trompa se puede reventar y ahí ya hay un sangrado interno, ¿no? Por un golpe, un hematoma, ¿no? Se puede observar quizás a las personas que hayan podido tener este tipo de golpes en el tobillo, se pone todo morado, ¿no? Y
hasta rojo y empieza a quemar. ¿Y eso es por qué? Por una hemorragia interna que pueda presentar el paciente. Ahora, los primeros auxilios que se debe de dar para este tipo de hemorragias, en primera instancia, es una presión directa, como les había indicado, y la elevación de la extremidad. ¿Ok? Como les había indicado, mantenemos presionado y elevamos. Si nosotros sabemos que es una, por ejemplo, en el caso de una ¿Ah? hemorragia de arteria, Pucha, yo y la Juana se mataban de risa. oiga por favor su audio, Entonces la Juana dice, ¿y cuándo? ¿Vuelta se malogró? Porque cada rato decían, sus audios. Bien, entonces, por ejemplo, en el arterial tenemos de por sí que hacer mucha compresión y de preferencia un vendaje, ¿no? Y derivarlo así porque no sabemos qué tanto puede demorar para que pare ese sangrado. Cuando es venas, igual de la misma forma. Hay muchas veces que cuando nosotros, o no sé si ustedes alguna vez han canalizado, han puesto alguna vía, cuando ponemos una vía, ¿no? Mantenemos presionado y hacemos el retiro de la misma, presionamos 5 minutos, o cuando lo sacamos sangre, unos 5 minutos, y ya no, y ya paró el sangrado. De la misma forma tenemos que manejarlo en ese caso cuando hay una hemorragia, pero tenemos que saber qué tamaño es, por ejemplo, puede ser el corte, la herida, ¿no? Y para poder nosotros llevarlo directamente a un establecimiento de salud. Pero siempre es presión directa en la herida, ¿ok? En la zona afectada, no 3 dedos más, ni 3 dedos más arriba, ni 3 dedos más abajo, no, es en la misma herida y mantener elevado. En este caso, si es en el brazo, hacia arriba, si es en la pierna, mantenerlo en esta posición, no hacia abajo, sino derecho, si es que podemos, elevamos. Pero eso ¿para qué? Para que no genere más aún la eliminación del sangrado. Bien. Ay, perdón. Ahora, los primeros auxilios, en este caso, es para las hemorragias, es la presión arterial, ¿no? Que consiste en aplicar presión sobre los puntos arteriales involucrados en la hemorragia. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos la carótida, la axilar, la femoral, la subdavia y la humeral. Y por otro lado tenemos el famoso torniquete. Ahora, yo en lo personal les recomiendo lo siguiente. El torniquete actual, a la actualidad, en este siglo XXI, ya no se usa. Bien, ¿por qué? Porque el torniquete tiene sus pros y sus contras. Bien, eh, usualmente se usaba cuando había una mutilación. ¿Por qué les digo que tiene sus pros y sus contras? Porque si ustedes no lo saben manipular o no saben en cuánto tiempo mantenerlo ajustado y cuánto tiempo mantenerlo suelto, esa extremidad lo que van a hacer es matar prácticamente, ¿no? Las arterias, las venas y las articulaciones. Sobre todo las articulaciones. En la articulación ya no llega a haber oxigenación y va muriendo poco a poco. Si ustedes, por ejemplo, mantienen el torniquete con mucha fuerza, por ejemplo. Por eso es que usualmente ya no se usa. No sé si es que algunos y que trabajen en algún lugar, algún centro hospitalario o en ambulancia, ya no se maneja ese tipo de primeros auxilios como tal, ¿no? Siempre, ¿qué es lo que hacemos? Solamente oprimimos hasta que lo podamos llevar a un centro de atención. Ahora, aquí. Tenemos las fracturas, el esguince y las luxaciones. Bien, como tal, ¿qué son fracturas, esguinces y luxaciones? El esguince, por ejemplo, es la consecuencia de una torcedura por movimiento brusco o voluntario o involuntario también puede ser, no, en la que se produce una lesión a nivel de los ligamentos articulares.
En este caso, por ejemplo, de los esguinces, yo usualmente lo manejo primero, en primera instancia. Primero tengo que tener a mi paciente en reposo, ¿ok? En reposo, pierna elevada a la altura del corazón. De allí, ¿qué es lo que tengo que colocar? Es hielo, ¿ok? Solamente hielo. Las 2 primeras horas de haber ocurrido solamente se aplica hielo. No vayan a aplicar calor, colegas, ¿ok? Porque recuerden que en ese caso, la lesión que está teniendo mi paciente tiene ya calor. Si yo le pongo más calor, lo que voy a hacer es inflamar y lo que necesito es bajar esa inflamación. ¿Cómo bajo la inflamación? Colocando hielo, ¿ok? Solamente este procedimiento se realiza dentro de las 2 horas de haber ocurrido el incidente. Después de las 2 horas no es lo recomendable. Ahí sí ya pongan esto, calor. ¿Por qué? Porque ya la zona está fría, la zona ya está hinchada, ¿no? Así que es más que todo las 2 primeras horas. Y recomendable un vendaje. Bien, un vendaje en toda la zona. ¿Para qué? Para poder así tener una mejor circulación y la inflamación puede ir bajando. Ahora, cuando hay una fractura en sí es la deformación lineal o puede ser también la pérdida de la continuidad del hueso, ocasionado por fuerza que sobrepasan en este caso, elasticidad ósea. Ahora, fractura expuesta o fractura interna. También hay conocidas como fisuras. En estos casos, bueno, sabemos todos que si es una fractura expuesta, hola. Bien, si es una fractura abierta o expuesta, ¿qué es lo recomendable? Llevarlo a un movimiento o en este caso, no, cubrir el hueso que esté expuesto. Por favor, ¿pueden apagar su audio? Gracias. Bien. Cuando es una fractura expuesta, ¿qué es lo recomendable? Cubrir el hueso expuesto, ¿no? Y llevarlo a una atención inmediata. En el caso, por ejemplo, si es una fractura cerrada o una fisura interna, ¿qué es lo recomendable? Inmovilizar la pierna, el pie, el brazo, lo que esté afectado, ¿ok? Y llevarlo, claro está, al médico. Nosotros de por sí, como primeros auxilios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando es una fractura, solamente movilizar. Nada. ¿Cómo lo movilizamos? Ponemos una madera, una tablita, un cartón, algo que lo pueda movilizar y solamente un vendaje circular. Es lo único lo que tendría que hacer. ¿Ok? Ahora, Profesora, disculpe, dime. ¿aló? Sí, profe, es que hay ruidos, no se deja escuchar muy bien. Sí, también les estoy pidiendo que por favor apaguen sus audios, pero no me escuchan, creo. ¿Ahora sí? Bien. Bien, ahora, cuando hablamos de una luxación, bien, estamos hablando que es la pérdida de la uniformidad de la articulación. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el hueso se despieza, no se va a desplazar fuera del lugar que ocupa la articulación. Muchas veces he escuchado y he visto que dicen, no se ha luxado, vamos a colocar el hueso a su sitio. ¿Puede hacerlo? Sí. Eso quien lo realiza en verdad es una persona que en verdad lo sepa hacer. Porque ¿qué pasa? Que si es que tú lo mueves y no lo dejas en su sitio, lo vas a dañar más aún.
Es usualmente en donde suceden o sea, ese tipo de movimientos es, por ejemplo, en cada articulación, como por ejemplo en el codo, en las rodillas, ¿no? O hasta en las mismas muñecas, en los dedos. ¿En los dedos en qué parte? Donde tenemos nuestros huesitos, las falanges, por ejemplo. En el pie también, a la altura del tobillo, de calcáneo. No, del calcáneo no, perdón, del tobillo. Bien. En esos lugares se puede, sí. Cuando uno hace la regularización del hueso, por ejemplo, si hay una luxación, el hueso está así, de esta manera, yo lo jalo, ¿no? Pero yo ya no puedo, tengo que, al hacer este tipo de movimientos, tengo que poner una tabla aquí en el dedo para que esté rígido y vaya, como quien dice, secando la herida que yo le he generado internamente. Ahora, ¿es recomendable hacerlo? Si es que lo sabes hacer, sí. Si no, mejor es que lo lleves a un médico traumatólogo para que lo pueda hacer. Ellos son los que usualmente saben hacer ese tipo de movimiento de trabajo, porque es una técnica en realidad. Por ejemplo, si es que yo tengo aquí el hueso que se me ha salido, se ha movido y mi hueso está así. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo mover a su sitio? Sobando, primero se soba, ¿no? Y se jala. Yo sobo de manera circular para poder palpar bien en dónde exactamente está el hueso. Muchas veces el paciente no siente ya ni hasta dolor porque ya con la misma adrenalina que todo su cuerpo tiene del golpe quizás que haya tenido o de lo que haya podido pasar, ya pierden la sensibilidad a veces. Entonces, ¿cómo se moviliza, cómo se genera el hueso en su sitio? Se soba circularmente, sintiendo dónde está el huesito y se jala, ¿no? Al jalar van a escuchar como un conejito. Al escuchar como un conejito, ¿qué quiere decir? Que el hueso ha sido movido. Tenemos ahí el momento que hacemos el movimiento, al jalar tenemos que seguir palpando para ver si está correctamente. ¿Cómo lo sabemos? Palpando el otro dedo y ver si es que está correcto la postura. Si está correcto, ojo, no se queda así, señor, ya está, váyase a su casa. No. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos una férula, ¿no? O una tablita, algo para que él apoye aquí y lo vendamos. De allí recomendable igual ir al traumatólogo. ¿Para qué? Para que este paciente pueda pasar por una plaquita de rayos X y ver cómo ha quedado. Bien, es lo más recomendable. Los signos y los síntomas ante estas situaciones, usualmente, ¿cuáles son? Antecedentes de trauma, ¿no? Edema y o equimosis, por ejemplo, la crepitación, la deformación de la zona afectada, dolor y limitación funcional. Por ejemplo, los primeros auxilios para fracturas, esguinces y luxaciones, las cuales ya les acabo de indicar, ¿no? Por ejemplo, para atender una situación de fractura, esguince o luxación, en este caso, por ejemplo, se actúa de la siguiente manera. Hacer un diagnóstico presuntivo. ¿De qué manera? Nosotros de por sí, en nuestros hermosos ojos no tenemos rayos X. Bien, ahora, una fractura, ¿de qué manera lo pueden detectar ustedes? O pueden decir, sí, puede ser, hay que descartar una fractura. Cuando tú en una fractura, por ejemplo, me fracturo aquí, ¿no? En el brazo, en el antebrazo, tengo una fractura, o en la pierna, ¿no? En el femoral. ¿Y qué es lo que voy a sentir yo como paciente? A mí me van a hacer así un roce y voy a sentir el dolor más intenso que he sentido en mi vida, porque solamente al roce van a sentir un fuerte dolor, ¿ok? Ahora, ahí yo ya sé que es una fractura. Cuando es una luxación, el paciente ¿qué es lo que ustedes van a ver? Que está todo hematizado o puede estar rojo y ustedes van a tener que presionar para ver si es que siente dolor, porque el roce no va a sentir dolor, solamente va a sentir dolor al momento que ustedes lo toquen o lo presionen o revisen.
En el esguince de tal manera, de por sí el esguince sí se visualiza, o muchas veces no. Hay esguinces de primero, segundo, tercero y cuarto grado. En el esguince de primer grado, claro está que solamente el paciente te va a decir, sí, me duele porque me dobló el tobillo. No, por ejemplo. O al momento de caminar va a cojear. En el esguince de grado 2, 3, la inflamación es notoria y la coloración también igual es notoria. Empieza a ponerse roja a morada. Bien, esas son las diferencias que ustedes pueden tener en cuenta en cuanto a este tipo de urgencia médica. Y todas ellas tienen que ser sí o sí derivadas al hospital. Ahora, cuando hablamos de quemaduras, bien, cuando hablamos de quemaduras, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que son lesiones corporales a nivel de la piel y mucosas. A veces puede llegar a músculo y huesos de acuerdo a su gravedad. Bien, esto puede ser provocado por diversos agentes del ambiente. Por ejemplo, puede ser calor, por el sol, últimamente que ha habido un montón de sol, ¿no? Nos genera nos quema la piel a un primer grado. Aquellas personas también que se pelan, bueno, están teniendo una lesión por ende. En los tipos de quemaduras hay quemadura de primer grado, de segundo y de tercer grado. Una quemadura de primer grado, bien, es una quemadura superficial, a la cual en ese caso va a haber que un enrojecimiento y sobre todo un dolor, bien. ¿Y eso qué afecta? Afecta usualmente la epidermis, bien. El dolor puede desaparecer en 48 a 72 horas, sí, puede, o puede prevalecer, bien. Y la piel llega a recuperarse dentro de unos 5 a 10 días, pero con un tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora, para cualquier quemadura, ya saben que es agua a chorro que vaya cayendo del caño. Aquí no es que no, ponte trapito, no, señorita. No. Agua a chorro, sea de primero o de segundo grado. ¿Ok? Ahora, un tipo de quemadura de segundo grado afecta la capa externa, que es la epidermis, y la segunda capa de la piel, que vendría a ser la dermis, ¿ok? Puede causar hinchazón, enrojecimiento y o decoloración de en este caso, de la piel. Usualmente hay hasta ampollas. Ahora, ¿por qué salen estas ampollas? Porque la quemadura no ha sido atendida de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por eso siempre es recomendable que cuando uno se quema, automáticamente ir a agua a chorro, de preferencia. Así que lo que vamos a evitar, sobre todo evitamos que se generen estas ampollas. ¿Bien? Ahora, el dolor es intenso, sí, es un dolor el cual no va a pasar hasta que no tomen pastillas, quizás. Bien, y las quemaduras de segundo grado son profundas y pueden dejar cicatrices. En este caso, las quemaduras se dan con un tipo de tratamiento, sea tópico y vía oral. Tópico, ¿por qué? Porque se tienen que usar cremas, ungüentos, hasta geles. Vía oral, ¿por qué? Para que no genere ningún tipo de infección, disminuir sobre todo el dolor. Ahora, en la quemadura de tipo de grado de tercer grado, bien, es una quemadura que afecta la capa de grasa que se encuentra debajo de la piel. Esta presenta una coloración negra, bien, marrón o blanca. Va a depender mucho de, en primer lugar, qué tipo de quemado haya sido, o mejor dicho, bien, y qué tan profundo haya llegado. Bien, en ese tipo de quemaduras, lo más usual es derivarnos solamente al hospital. No es algo que nosotros quizás como ayuda primaria quisiéramos brindar. Lo único, porque no podemos nosotros ni poner ni trapos ni nada de esas cosas, solamente es agua. Pero en el caso de la quemadura de grado tipo 3, usualmente se maneja con suero fisiológico. ¿Sí? Con suero fisiológico.
Los primeros auxilios que se brindan son los que acabo de dar, pues, ¿no? Agua a chorro agua o cloruro de sodio, que es lo más recomendable en lo que respecta a quemaduras de tipo 3 o 4. Ahora, en un atragantamiento, tenemos que saber qué es un atragantamiento. Es en este caso, la obstrucción del flujo de aire en la que un cuerpo extraño se aloja en la garganta o la tráquea, bien conocido también como OVASE, que vendría a ser obstrucción de la línea aérea de cuerpo extraño, ¿ok? OVASE. Los signos y los síntomas. El primer signo universal se identifica cuando la víctima dirige sus manos hacia la región del cuello, ¿no? Y comienza a ponerse, a ahogarse, ¿no? A desesperarse sobre todo, porque créanme que es una desesperación única y horrible que pueden presentar. Si aquí en sala ninguna persona se ha atragantado, créanme que están libres porque es un trauma, es un susto el cual uno también mismo lo pasa. Bien, ahora, como segundo punto, se observa palidez e incremento de cianosis. En este caso, ¿qué vendría a ser? La coloración roja azulada oscura, ¿no? Se ponen azules, medios morados. Bien, que eso es ¿por qué? Por la falta de aire en la persona. Tienen de por sí la dificultad para poder hablar y tienen imposibilidad de la respiración normal, ¿no? Por la misma falta de aire que están presentando. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? La maniobra de Heimlich. Bien, antes de realizar esta maniobra, se debe dar acceso a los servicios de emergencia y proceder de la siguiente manera. Por ejemplo, hay tres técnicas en un neonato, en un niño y en un adulto. Esta maniobra de por sí es buena técnica y dársela de manera en persona. En realidad, para que ustedes la puedan visualizar. ¿Cómo se realiza? En primer lugar, abrazar alrededor del abdomen. En segundo lugar, colocar un puño entre las costillas, ¿ok? Y abdomen. Y sujetar con la otra mano el puño, de esta manera. Hacemos esto, colocamos la otra mano, y exactamente en dónde? En la más conocida como llamada boca del estómago. Allí va ese puño. Después de ello, realizamos unas compresiones hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Presiono con fuerza hacia adentro y luego subo hacia arriba. Continuamos con este tipo de maniobra hasta que expulse el cuerpo extraño. Créanme que usualmente se llegan a eliminarlos, sí. Ahora, en el caso de que la víctima, el paciente o la persona llegue a perder el conocimiento, se realiza ¿qué? El RCP. Solamente si está capacitado. Si no, colegas, es recomendable no hacerlo. Ahora, ¿tenemos que tener una noción para RCP? Sí. Pero para eso tenemos que saber qué es exactamente RCP. RCP en sus siglas en español significa reanimación cardiopulmonar. ¿Qué quiere decir? Que tengo que reanimar el corazón para que pueda darme oxigenación, ¿ok? Este es un procedimiento de emergencia para poder salvar las vidas, lo que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha dejado de latir. Por eso les decía en un comienzo que en un infarto no se realiza lo que es un RCP porque el corazón aún está trabajando con dificultad, pero trabaja. ¿Y qué es lo que nosotros requerimos? Mantenerlo relajado para que pueda tener un buen trabajo. Si ya no tiene esfuerzo o fuerza el corazón, si ya se detuvo, recién hacerle una reanimación.
¿Ok? Esto puede suceder después de una emergencia médica como una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que es usualmente como ley? Lo que ustedes tienen que hacer es en primera instancia hacer el reporte de la llamada, bien, hacer el RCP de alta calidad. Cuando hablamos de una alta calidad, ¿qué quiere decir? Que esta persona, en primer lugar, tiene que estar totalmente capacitada. Tiene que hacer la presión adecuada, en el tiempo adecuado, en el ritmo correcto, porque aquí no es de que ustedes están haciendo, están con las manos ahí y dale, y dale, y dale, y pobrecito, el pobre hombre están que lo único lo que hacen muchas veces es superficial. ¿Qué es lo que pasa con un buen RCP? Muchas veces rompemos un poco el esternón, ¿bien? O la parte de los huesos de los pulmones. Porque al momento de hacer presión, muchas veces han habido personas que son muy profesionales y han roto parte de los huesos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una presión de hasta aproximadamente de Ponte el 3 a cojín 5. atrás, te sientas mal. Dígame. A ver, al hacer uno la compresión, tiene que ser una compresión con una profundidad de aproximadamente 5 centímetros. Al hacer esta compresión de hasta 5 centímetros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo un poco la clavícula y al romperla, al oprimir tanto, ¿por qué? Porque tenemos que llegar al corazón. ¿Para qué? Para que así el corazón empiece nuevamente a trabajar. O sea, lo que estamos haciendo es prácticamente manualmente le estamos generando lo que es un trabajo al corazón. ¿De qué manera? Bajo las compresiones. Bien, ahora, la metodología de aplicación de RCP es la siguiente. Bien, ingresar en realidad por el cono de visión y realizar la evaluación primaria. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que evaluar a mi paciente. Si el paciente está inconsciente, llamar al servicio de emergencia y aplicar el CAP, que viene a ser iniciar compresión, revisar las vías aéreas y evaluar una buena respiración. Mientras que yo le estoy realizando a mi paciente una compresión y si estoy sola o solo, bien, tengo que hacer la compresión, que en este caso es un ciclo, ¿ok? Equivale a 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Qué quiere decir? Le voy haciendo 30 compresiones a mi paciente y tengo que darle respiración boca a boca tapando la nariz y le voy dando oxigenación por la boca 2 veces, ¿ok? Ahora, este tipo de compresiones se hacen por ciclos. Ahora, ¿cuántos ciclos normalmente se le da a un paciente? Solo son 5. Después de los 5 ciclos tienes que evaluar si es que tu paciente tiene pulso, ¿ok? Si tiene pulso tu paciente, pues ya no sigas. Hay que esperar a que venga la ambulancia para que se lo pueda llevar. Bien. Ahora, si tu paciente no tiene pulso, pues sigues con las compresiones nuevamente con otro ciclo igual. Bien, pero tienes que saber que, en primera instancia, como ustedes pueden ver en la imagen, la postura de la persona que está haciendo la compresión es tal cual. ¿Por qué? Porque tienes que tener fuerza en los brazos, ¿ok? ¿Y cómo generas fuerza en los brazos? Poniendo una correcta postura en la espalda. Porque si ustedes van a estar, o las mujeres, porque he visto, la verdad, con las chicas, cuando yo he dado cursos de capacitación de RCP en trabajos, cuando he trabajado para empresas, las chicas bien quebradas ellas, y les decía, no, uno puede ser quebrada, muy quebrada, por ejemplo, yo por el color de piel que tengo, vengo de una familia que son las mujeres bien quebradas, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo aprendí, yo hacía esto, o sea, por mi misma anatomía, mi espalda no se ponía así como, no, o sea, no la arqueaba tanto. ¿Y qué es lo que hacía? No comprimía como debía, no generaba presión, no generaba fuerza, y al contrario, yo me cansaba más, ¿por qué? Porque me dolían los hombros y me dolía la mano. En cambio, cuando ustedes ponen su espalda así tal cual como está en la imagen anatómicamente correcta, bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Toda nuestra fuerza la estamos dando y la estamos llevando hacia los brazos.
y al llevarlo hacia los brazos lo realizamos hacia las manos. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En generar una mejor compresión. Bien, ahora ustedes tienen que estar así tal cual, con las rodillas bien puestas, separadas. No es siempre bueno ponerlas juntas. ¿Para qué? Para que puedan tener también un buen soporte. Ahora, siempre es bueno y recomendable alertar si es que ustedes tienen algún compañero, alertar sobre todo si es que ustedes pueden seguir o no con esas compresiones, porque créanme que cansa. Ahora, hay una canción en inglés, sería mentir, ahorita no la recuerdo, pero hay una canción en inglés en la cual tiene el ritmo de las compresiones. No recuerdo el nombre, la verdad, colegas, ahorita, pero las compresiones son consecutivas, ¿no? Estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta contar, hasta llegar al número 30 compresiones, ¿no? Finalizando las 30 compresiones, vamos a las respiraciones, ¿ok? Ahora, hablamos ahora del traslado de pacientes. El traslado de pacientes, colegas, créanme que es, sin mentirles, tienen que tener, más que todo, es técnica. Se los digo porque si yo me paro, quizás me ven alta, pero no. Ustedes me conocieron en persona, yo mido 1,51 m. En ese entonces les hablo, bueno, siempre he pesado entre 60 y 61 kilos. No me juzguen, colegas, sé que estoy con sobrepeso, pero aunque no lo crean, con mi tamañito he podido movilizar, cargar, trasladar a pacientes de un lado a otro lado, porque no es en realidad tanto mi peso ni mi talla, sino lo que es importante es la técnica de cómo yo tengo que movilizar a mi paciente. Por ejemplo, yo en lo personal, cuando yo terminé de estudiar mi carrera, trabajaba con pacientes en domicilio, pacientes postrados. Antes era más flaquita de lo que soy ahora. Antes pesaba creo que 53 kilos, si no me equivoco, cuando terminé mi carrera y era bien flaquita, bien menudita. ¿Cómo yo aprendí? Aprendía muchas técnicas en las cuales me permitían a mí apoyarme, por ejemplo, para poder movilizar a un paciente de su cama para sentarlo, lo tenía que no amarrar, pero sí me ayudaba con qué, por ejemplo, con una solera o una sábana. Lo colocaba muy bien, ¿no? Y lo movilizaba a mi paciente. En el caso, por ejemplo, de las camillas. Eh, hay camillas y camillas también, colegas, porque créanme que yo he trabajado en muchas empresas, algunas empresas que tienen muy buenas camillas, como hay otras que no, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando ustedes quieren movilizar a un paciente de por sí que saben que pesa, pues en una ambulancia siempre hay 3 personas, que es el piloto, el enfermero paramédico y el médico. Al haber 3 personas, siempre es bueno que se apoyen entre sí, claro está. No, pero quien se encarga usualmente de movilizar al paciente es el enfermero, más aún si es hombre, más aún. ¿De qué manera? Cuando hacen un traslado, de por sí el paciente siempre lo van a encontrar, o bien en una cama o en el suelo. ¿Con qué se tienen que ayudar? Con nuestra tabla rígida y con ya me olvidé el nombre de estas tiritas que ustedes ven aquí, tienen un nombre, se llama Stider, si no me equivoco. Y si me estoy equivocando, alguien me corrige, pero es un nombre que lleva por ahí, creo. Eh, bien, pero usan lo que es, esas correas son para qué? Para poder asegurar al paciente en una tabla rígida, ¿ok? ¿De qué manera? Pues para que cuando ustedes lo alcen, ¿no? O quieran retirar a un paciente de un segundo o tercer piso al primero, tienen sí o sí que ponerlo en la tabla rígida. En la tabla rígida, ¿cómo tiene que ir mi paciente? Como específicamente es como una momia. Bien, como una momia. Y al paciente lo tienen que llevar con ropa, una ropa que sea solo un pantalón y un polo. Nada de peso, no es lo recomendable ponerle zapatillas ni esas cosas. Bien, ahora, si es un paciente que tiene un accidente, usar el collarín o usar el fijador de cabeza.
Usualmente las tablas rígidas tienen su fijador de cabeza, como pueden observar en pantalla. Ese fijador de cabeza es color rojo. Allí tiene lo que es el fijador de cabeza, es donde te cubre la cabeza específicamente. En el fijador tienen dos agujeros donde van específicamente las orejas y tiene dos correas, que una va aquí en la frente y el otro va a la altura del mentón. Fijamos bien la cabeza del paciente y con el spider, ay, me acordé el nombre, con el spider empiezo a fijar a mi paciente. A mi paciente lo pongo como una momia, tal cual. Los brazos nunca van aquí en el pecho. Los brazos van en los laterales del cuerpo. ¿Ok? Con el spider, ¿cuál es lo que me ayuda? Siempre es bueno esto. Tienen ustedes que saber cuántas líneas de fijación tiene el spider. Por ejemplo, la que puedo visualizar aquí en la imagen tiene una, dos, tres, cuatro, tiene cinco. ¿Qué quiere decir? La primera es como tipo chaleco que va aquí. ¿De dónde a dónde? De la altura del mi esternón, porque esa va aquí en el esternón, fijo, para que mi paciente no se me venga hacia adelante y a la altura casi de los pezones o las tetillas, ¿ok? Después voy abdomen, voy cadera, rodilla y por último tobillos. ¿Ok? Esa es la forma correcta de colocar el spider. Bien. Ahora, la finalidad de estos equipos, ¿para qué es? Para poder conservar una buena alineación del cuerpo de mi paciente en una situación. ¿Ok? Y evitar mayores lesiones y poder movilizar las zonas a zonas seguras, movilizarlo a alguna zona segura a mi paciente. ¿Con qué también contamos? Contamos con silla de ruedas, ¿no? Y con la camilla telescópica. La camilla telescópica usualmente se usa cuando mi paciente es para solamente trasladarlo, ¿no? Del suelo, porque se baja, hay camillas telescópicas que se bajan en dos cuerpos o en tres cuerpos, ¿no? Para que puedan pasarlo del suelo a la camilla, levantan la camilla automáticamente y lo introducen a una ambulancia, ¿no? O a un hospital de frente. Eso va a depender mucho de qué tipo de paciente tengo. En el caso, por ejemplo, de la silla de ruedas, de la misma manera. La finalidad o el uso va a depender mucho de qué situación tengan ustedes como pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hacen un traslado, o en este caso, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene unas 2, 3 graditas, saber cómo bajarlo. Nunca lo van a bajar al paciente por la escalera así, o sea, una gradita. El paciente nunca va hacia adelante cuando lo van a bajar de un lado para otro. Siempre nosotros vamos de espaldas hacia el lugar donde vamos a trasladar. Por ejemplo, este es una grada y esta es otra. Estoy de aquí saliendo para la calle. Hay una gradita. ¿Cómo me alineo? Primero voy yo primero y en mi paciente lo tengo aquí. Lo jalo, lo levanto un poco a la silla de ruedas, bajo y después lo bajo a él. Ahora, siempre es bueno, estos tipos de técnicas, en verdad, colegas, es bueno que ustedes lo puedan ver físicamente, porque explicárselos de esta manera, quizás pueden entendérmelo como quizás no. Pero sobre todo, ¿para qué? Porque hay técnicas en las cuales uno puede realizarlas en cuanto al manejo de traslado, manejo de apoyo, de movimiento, de movilización, ¿no? ¿Por qué? También hay pacientes que son delgados y muy obesos. Hay pacientes que son demasiado obesos que en una tabla rígida ni siquiera entran. Y muchas veces el spider no nos ocupa el espacio. ¿Por qué? Porque, créanme, me ha tocado pacientes obesos que el spider no llegaba, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos? Veíamos la forma con un vendaje, ¿no? Envolverlo al paciente, amarrarlo muy bien para que no se caiga. Ojo, también eso es un riesgo, porque recuerden que el vendaje, por ser vendaje, se suelta y se puede ir, como es elástico, se puede ir soltando y se pueden caer también. Bien. Ahora, los traslados manuales, ¿cómo son? Con apoyo. Pues no, es como pueden ver en la imagen, apoyándonos unos a otros. Si son dos personas, se apoyan, puede ser cargándolos. El cargar es más que todo el apoyo entre varones, ¿no? Mujeres también se pueden dar siempre y cuando tengan una buena técnica de poder hacer el cargado de pacientes.
¿ok? Que es en este caso, lo que se podría realizar. Bien, colegas. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Aquí ya puedo ver, colegas, las preguntas que me hayan podido hacer. La cantidad de diazepam solamente es una ampollita, nada más. Así es, Carlos. Sí, sí, Carlos, me había olvidado el nombre. La verdad es que como ya hace años que ya no hago ningún tipo de traslados, me había olvidado el nombre. Pero sí, se llama Spider. Bien, colegas, Tardes, ¿tienen alguna licenciada. duda o alguna consulta? Buenas tardes. Sí, te escucho. Disculpe, somos del grupo CGT, si es un momento para hacer un anuncio. Ah, claro. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco por asistir a esta sesión de primeros auxilios y RCP. Soy Jenkins del grupo Zacatesis y les hablo para informarles que este taller gratuito cuenta con la opción de la certificación.